Toda Rabá Ajim, les invito a tomar asiento. Bien, vamos a estar compartiendo ya en este final de Shabbat, prácticamente, eh, este, esta continuación del estudio acerca de la oración que Yeshua nos ha legado, que nos enseñó a todos aquellos que son y somos y aspiramos a ser sus talmidim, sus discípulos, ¿verdad? Y estamos estudiando el capítulo 6 de Mateo en los versos 9 y los que siguen, ¿verdad? Esta es la parte 6 del estudio, ¿verdad? Y vamos a titularla de alguna forma, dale honra al dador de tu vida. Amén. Bien, como decíamos, estamos estudiando la oración que Yeshua nos enseñó y cada estudio estamos repasando esa actitud con la cual Yeshua nos instruye proceder al tiempo de la oración, ¿verdad? Y dice, cuando ores, entra en lo más interior, cierra, ¿verdad? Aíslate y ora entonces a tu Padre, que Él está en lo secreto. Y el que ve lo secreto te recompensará, porque tu Padre sabe qué es lo que necesitas antes que le pidas. Bien, y repasando la oración completa que nos da nuestro don Yeshua, dice, vosotros pues orad así, diciendo, Avinu, Padre nuestro, Sheba Shamaim, que estás en los cielos, It Kadash Meja, santificado sea tu nombre, Tabo Maljuteja, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro cada día danos hoy, y perdona nuestras ofensas, nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofendieron. Y no nos metas en prueba, mas líbranos, Padre amado, bendito, de todo mal. Bien, y venimos estudiando y analizando, digamos, esta correspondencia que hay entre la oración que nos enseña Yeshua y las 10 mandamientos, las 10 palabras de Shemot de Éxodo 20, ¿verdad? Analizando a ver por qué son 10 ambas y por qué por lo menos las primeras coinciden tan linealmente y en las demás quizás no sea tan evidente la relación, pero vamos encontrando a medida que lo analizamos que hay una profunda relación. Y hemos propuesto este entendimiento, ¿cuál es? Que el Eterno habla a través de Shemot de Éxodo 20 y que nuestro Adón Yeshua no solo nos enseña, sino que a través de él ya el pueblo puede hacerlo con verdad, genuinamente, responder afirmativamente, decir sí, hemos de guardar, hemos de hacer tu Torah. Bien, y hoy día la porción que vamos a analizar es la quinta parte, que es honra a tu padre y a tu madre, a lo cual el pueblo responde, amén, Padre, hágase tu voluntad. Bueno, vamos a analizar qué relación hay entre estas dos expresiones. Analizando la primera, también analizando la segunda, viendo la función en que, digamos, se da, cómo cabe. Bien, cómo se da. Y entonces vamos justamente a ver esta correspondencia. Bien, diciendo en Shemot Éxodo 20, 12, dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Elohim te da. Bien, antes de ir a la comparación, vamos a hacer una referencia aquí en relación al estudio anterior, donde decíamos que cuando se detalla a aquellos que deben guardar el Shabbat, que decíamos que entendemos que hay una omisión intencional de la esposa en relación a la función que cumple proféticamente como nación de Coanim, de sacerdotes, ¿verdad? Sin embargo, en el siguiente mandamiento vemos que se menciona al padre y a la madre, ¿sí? Porque decíamos, quizás se omite que en los que deben guardar el Shabbat se omite a la esposa del hombre, entendiendo que como son uno, ¿verdad? La mujer está comprendida en el hombre. Pero sin embargo, en este siguiente mandamiento habla de ambos por separado.
por lo cual se nos confirma, en cierto modo, que hay una omisión intencional en el mandamiento de mencionar a la esposa, a la mujer, ¿sí? No harás obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu sierva, ¿no es cierto? Y no habla de tu esposa, y hablando de tus hijos, asumiendo que hay una madre, hay una esposa. Entonces hay una omisión intencional que decíamos entendemos que bien puede tener un carácter profético, porque en este otro mandamiento, ahí nomás, el quinto, el que anterior era el cuarto, este es el quinto, se menciona a ambos, mientras que podría decir honra a tu padre, y entenderíamos que está comprendida la madre, u honra a tus padres, ¿verdad? Sin embargo, dice honra a tu padre y honra a tu madre, ¿verdad? Bien, entonces hay una conclusión importante que traemos a través de esta aparición de ambos en el matrimonio por separado en este mandamiento. Y dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Elohim te da. Bien, y esto decimos se corresponde, o proponemos que se corresponde a la segunda parte del verso 10 de Mateo 6, que dice, hágase tu voluntad. Bien, vamos a ir analizando esta correspondencia paso a paso. Bien, entonces, como decimos, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Es el quinto mandamiento del decálogo, de los 10. Bien, saben que cuando uno lee el pasaje, dice que a Moshe se le dieron, ¿cuántas tablas? 2, escritas por los dos lados, dice el texto, ¿verdad? Y bueno, entonces todos dicen, bien, si son 2, debe haber 5 mandamientos en una y 5 mandamientos en la otra. Bien, pero después cuando lo agrupan en los estudios de las teologías, generalmente este quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, lo trasladan al segundo grupo. Pero nosotros entendemos que no, que pertenece al primer grupo, y creo que en este estudio también vamos a ver un fundamento adicional para decir que es así. Y vamos a ver por qué hacemos 2 grupos, para aquellos que quizás no lo saben. Entonces decimos que es el quinto mandamiento y forma parte de los 5 primeros mandamientos, forma parte de un primer grupo de mandamientos. Vamos a ver por qué. Estos 5 primeros mandamientos, entonces, ¿por qué están en un grupo? Porque hacen al primer gran mandamiento. ¿Cuál es? Bien, lo menciona Yeshua propiamente dicho, citando Devarim, Deuteronomio capítulo 6, ¿verdad? Allí en Marcos capítulo 12, en el verso 28, dice, uno de los escribas le preguntó a don Yeshua, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Bien, muchas personas, cuando uno les pregunta, ¿saben los 10 mandamientos? Empiezan diciendo este primer gran mandamiento, pero resulta que el primer mandamiento es reconoce al Eterno como quien Él es. Es lo primero que debemos hacer. ¿Por qué? Porque quizás se ignora generalmente que este primer mandamiento de todo engloba a los 5 primeros de los 10 mandamientos. Ya vamos a ver un esquema también para que se entienda mejor. Dice, y Yeshua, por supuesto, respondió diciendo, ¿verdad? El primer mandamiento de todos es, Shema Israel, esto es, oye Israel, el Adón, el Señor, nuestro Elohim, el Adón, uno es, que en hebreo es Yahvé Echad, ¿sí? Bien, esta palabra Echad en hebreo no significa, como por ahí a veces algunos, en una aproximación incompleta al idioma dicen que es como en el castellano cuando decimos uno de unido. No, en hebreo Echad significa uno absoluto, es el número 1. Entonces dice Yahvé uno es, ¿verdad? Y sigue diciendo, y esto es el primer mandamiento, y amarás al Señor tu Elohim, ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y concluye nuestro don Yeshua diciendo, este es el principal más que el primer, este es el principal mandamiento. Bien, los 5 primeros mandamientos entonces se engloban en amar al Eterno. Y claro, uno, por eso nos damos cuenta que algunos han sacado de aquí el quinto mandamiento. Porque se entiende que los 5 primeros mandamientos
constituyen el amar al Eterno, no al prójimo. Bien, para entender esto mejor, vamos a ver un pequeño esquema. Fíjense que nos va a ayudar a entender esto. Bien. Los 5 primeros mandamientos, como decíamos, vamos a parafrasearlos. Reconoce a Yahvé, solo Él es Elohim. Él dice, no tendrás Elohim ajenos delante de mí. Solo Él es Elohim. Santifica su nombre, guarda el Shabbat, honra a tu padre y a tu madre. Y a propósito, hemos recuadrado esto en una especie de bloque de piedra, como ustedes ven. Ya van a ver con qué propósito. Estos mandamientos, estos 5 mandamientos, están englobados, o está por sobre ellos, o los abarca, ese gran primer mandamiento que es amarás a Yahvé, al Eterno, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Bien, el segundo grupo de las 10 palabras o los 10 mandamientos, como se lo conoce, ¿verdad? Ya son mandamientos que expresamente hablan del amor al prójimo. No asesines, no adulteres, no robes, no mientas, no codicies, ¿verdad? Bien, entonces ahí tenemos nosotros los segundos mandamientos que hacen al amor al prójimo. Y esos están englobados en amarás, como decimos, a tu prójimo. Como ustedes ven, hemos colocado 2 piedras y hemos colocado por encima de las 2 piedras algo porque está por encima, eso los abarca. Ahora, es como si estuviéramos haciendo una edificación acá, pero una edificación sin fundamento no puede estar. Entonces, ¿cuál es el fundamento? ¿Quién entregó todo esto? El Hijo del Eterno, manifestado como el ángel de Yahvé, allá en el desierto, allá a Abraham, allá a los papás de Jonás, iba a decir, de Sansón, ¿verdad? Ese que se aparece permanentemente, el que se le aparece a Moisés en la zarza, el ángel de Yahvé, es la manifestación del Hijo, ¿verdad? ¿Es que estamos diciendo que el Hijo es un ángel? No, porque la palabra ángel significa mensajero, entonces es la aparición del Hijo en su función de mensajero, ¿verdad? Entonces, entregando la Torah. Entonces, él entregando la Torah es el fundamento de todos estos mandamientos y su englobe. Ahora, una construcción no estaría completa sin la parte superior, ¿verdad? Bien, que cuando se arma en la construcción antigua, que era de piedras, y se coloca, ¿verdad?, la piedra que va a terminar y que va a completar el equilibrio del edificio entero, es la que se llama la cabeza del ángulo, en hebreo Rosh Pinah, ¿verdad? ¿Y quién es la cabeza del ángulo? Sino Yeshua es la cabeza del ángulo. Entonces, Él es el fundamento, Él es el alfa, y Él es la completación arriba, es la omega, es la cabeza del ángulo. Bien, ahora, si quieres además después pausar el video cuando lo veas y quieres analizar bien algo más, ya lo vamos a completar. Todavía no lo hagas. Dice, ese espacio que queda entre medio es la puerta, es el Mesías, ¿sí? Y dice él mismo que estrecha es la puerta por donde se debe entrar. Fíjense que da la idea, todos los comentaristas hablan de esa cabeza del ángulo, diciendo, ¿verdad?, que se trata de una edificación. Y Yeshua dice, de esa edificación, yo además soy la puerta. Él es el centro, el eje alrededor del cual gira todo, ¿verdad? Porque debemos de guardar la Torah conforme al ejemplo y al modelo que nos entrega nuestro Adón Yeshua por encima de los hombres. Bueno, y como decíamos recién, vamos a agregar, a ver, los pasajes, que ahí los ven. Aquí así podrías pausar el video y podrías ver cada una de estas expresiones en qué pasaje de la Escritura puedes llegar a encontrarlo, ¿sí? Ese, digamos así, es el esquema completo de esta edificación. Dice el Shalía Shaul por ahí en una de sus cartas, dice que sobre esto edificamos nosotros. Si edificamos, ¿verdad?, y lo que edifiquemos se va a probar por el fuego. Si edificaste sobre esto heno o jarasca, y bueno, se va a quemar. Pero si edificas con el mismo material,
con piedra y sobre la roca, pues entonces permanecerá. Quiere decir esto que nuestro material y del cual también nosotros somos piedras vivas a incorporar a esta edificación es que todo esté apoyado en esta gran estructura. Bien, todo esto es, digamos así, una nota al margen que hacemos respecto de este honra al padre y a la madre para entender que pertenece, y vamos a ver por qué más, pertenece al primer grupo de los 10 mandamientos. Bien, entonces honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Lo encontramos justamente allí en Éxodo 20:12 y se completa diciendo, fíjense, algo muy interesante. Ya con esto sí vamos a ir viendo qué tiene que ver, ¿verdad?, con hágase tu voluntad. Bien, dice, honra a tu padre y a tu madre. Dice, ¿para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Elohim te da. Los 10 mandamientos se vuelven a mencionar en Deuteronomio, en Devarim, ¿verdad? En el capítulo 5, ¿verdad? Donde dice, honra a tu padre y a tu madre, y completa diciendo, para que se alarguen tus días y para que te vaya bien en la tierra que Yahvé tu Elohim te da, ¿verdad? Y este mismo mandamiento es comentado por el Shalía, el apóstol, el Pablo, el Shalía Shaul. Dice allí en el mensaje a los de Éfeso, dice, honra a tu padre y a tu madre, y fíjense lo que dice, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. Entonces hay algo particular con este quinto mandamiento, y es que es un mandamiento con promesa, ¿sí? Fíjese que los mandamientos, los demás, reconoce a Yahvé, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿sí? Santifica el nombre del Eterno, guarda el Shabbat. En todo ello agrega detalles sobre la práctica de esos mandamientos, pero no incorpora promesa. Y sin embargo de este da una promesa. Y si miras de los demás mandamientos, no asesinarás, no adulterarás, no mentirás, bien, no codiciarás, etc. Bien, no se mencionan promesas acerca de los demás mandamientos. Sin embargo de este sí. Bien, ¿y por qué no dice el Shalía, por qué no dice Shaul, Pablo, por qué no dirá que es el mandamiento con promesa y sin embargo dice que es el primer mandamiento con promesa? Quiere decir que hay algo más que tiene promesa. ¿Y qué es lo que tiene promesa en la Escritura? Pues veamos seguidamente. Como decimos, el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre. Entonces, veamos la otra parte, hágase tu voluntad. Y dice en Devarim, en Deuteronomio capítulo 10, en los versos 12 y 13, fíjense. Y ahora, Israel, ¿qué te pide Yahvé tu Elohim? Sino que le temas, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿verdad? Guardando los mandamientos de Yahvé y sus estatutos que te prescribo hoy, ¿para qué? Para provecho tuyo. Entonces vemos que el otro, digamos, la otra porción que tiene promesa es el hacer la voluntad del Eterno. Entonces ahí encontramos una relación entre honra para que te vaya bien y en guarda los mandamientos, haz la voluntad del Eterno para que yo te pueda bendecir, ¿sí? ¿Es lo único que vemos sobre este tema en cuanto a esta relación? No. También tenemos Devarim, Deuteronomio capítulo 28, en los versos 1 a 14, que no vamos a leer los 14. Vamos a leer apenas los primeros. Dice, muy conocido, Deuteronomio 28, todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Pero generalmente se omite en los comentarios tradicionales esta condicionalidad. Sí es que. Dice, y sucederá que si es que oyes atentamente la voz de Yahvé tu Elohim para obedecer, para guardar todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, también Yahvé tu Elohim te levantará sobre todas las naciones de la tierra. Y por haber obedecido la voz de Yahvé tu Elohim, ¿verdad? Vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Y empieza, bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, y sigue bendito, bendito, bendito. Entonces, vemos que
lo otro que tiene promesa es el en general hacer la voluntad del Eterno. Entonces vemos una relación entre honrar a los padres y el hacer la voluntad del Eterno en general. Bien, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, ¿verdad? Y haz la voluntad del Eterno para que vengan sobre ti todas las bendiciones, bueno, y todas las que enumera, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que entre estas dos expresiones, ambos principios conllevan promesa, ¿sí? Entonces, es equivalente en honrar a los padres a hacer la voluntad del Eterno. O sea que si yo honro a mis padres, ya no tendré que guardar ninguno de los otros mandamientos. Pues mis hermanos, no es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces encontramos que encerrado en honrar a los padres hay algo más. Hay algo más. Hay una instrucción muy precisa. Bien, le vamos a dar un espacio a nuestro hermano Atuel. Atuel, sí, por favor. Eso puede tener alguna relación, no sé si lo va a decir más adelante, con el pasaje que dice, ama a tu hermano que ves, porque si no amas a tu hermano que ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no ves? ¿No sería lo mismo honrar a tus padres que los ves? Porque si no honras a tus padres que ves, ¿cómo vas a honrar a Dios que no lo ves? Bien, sin duda que hay una relación, pero no es directamente esa. Hay una en este honrar a los padres, es una instrucción para los hijos y al mismo tiempo es una instrucción para los padres, y vamos a ver en qué sentido. Bien, me quedé pensando en lo que decías. Hay otro comentario que eso que citas es de Juan, bien, de una de las cartas de Juan. Bien, hay otra expresión de Juan que dice que amar al prójimo es guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque al guardar los mandamientos traes bendición. La mejor forma que puedes hacer para bendecir tu vida y la de los que te rodean es que seas obediente. ¿Por qué? Porque te adjudicas, haces la voluntad y vienen sobre ti y sobre los que están contigo todas esas bendiciones. Es una expresión de Juan. Gracias a Atuel. Bien, entonces como decimos, ambos principios conllevan promesa. Ahora bien, vamos a analizar un poquito porque decimos que honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Conlleva más cosas. Pero vamos primeramente a esto, hágase tu voluntad. Bien, esta es una respuesta, dijimos, como venimos diciendo, proactiva de parte de aquellos que disponen su corazón al llamado. Honra a tu padre y a tu madre. E implica una actitud de compromiso, que se haga tu voluntad. Y el honra a tu padre y a tu madre conlleva el mismo compromiso. ¿Por qué? Vamos a verlo seguidamente. Que tiene, como decimos, dos aspectos. Como hijos y como padres. Veamos algunos pasajes. Primeramente, el hágase tu voluntad en los hijos. Un llamado a la obediencia. Fíjense, en la carta que leemos recién a los judíos y prosélitos de Éfeso, en el capítulo 6, ¿verdad? Dice, los hijos obedezcan en el Adón, en el Señor, a vuestros progenitores, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Esto es lo que leíamos recién, ¿verdad? Bien, para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. También se expresa el Shalía Shaul, Pablo, en el mensaje a los judíos y proselitos de Colosas, en el capítulo 3, diciendo en el verso 20, hijos, obedezcan a vuestros progenitores en todo, porque esto es aceptable ante el Señor. Bien, entonces, hágase tu voluntad como hijos, que es que se les honre a los padres, ¿verdad? Bien, y podríamos citar todavía el proverbio, hemos omitido, capítulo 1, sí, en el verso 8, dice, oye, hijo mío, la corrección de tu padre, y no abandones las enseñanzas de tu madre, porque hermosa diadema serán a tu cabeza y collar en tu garganta, ¿verdad? Bien, entonces vemos esta expresión donde, como vimos en los mensajes de la Torá, del Nuevo Pacto, y vemos en este proverbio ese llamado a los hijos a obedecer a los padres, ¿verdad? Bien, esto lo podríamos dejar ahí en cuanto a los hijos. Ahora, el hágase tu voluntad y honra a tu padre y tu madre, podemos ponerlo también
desde el punto de vista de los padres. El hágase en los padres, en el sentido que los padres deben representar al Eterno ante sus hijos. Y acá viene el kit de la cuestión de por qué el hágase tu voluntad y honra a tus padres conlleva que sea el mandamiento del primer grupo de honrar al Eterno. El hijo que honra a sus padres, honra al Eterno. ¿Por qué? Porque la función de los padres para con los hijos es de representar al Eterno. Ya lo vamos a fundamentar esto escrituralmente. Y para esto podríamos citar el mismo Proverbio 1 que dijimos, porque parece que fuera una instrucción para los hijos, pero también hay una enseñanza para los padres allí en el Proverbio 1. Fíjense en el capítulo 1, verso 8. Oye, hijo mío, dice la expresión, la corrección de tu padre, y usa allí la palabra musar de tu padre, la corrección. Entonces dice, a mí como padre me toca que tengo que estar corrigiendo, y es responsabilidad mía, corregir la dirección de los hijos. Todo esto vamos a hacer un paréntesis en este momento, porque no lo incluimos en el estudio, pero mi esposa me hizo, debieras aclarar ese tema, bien, y como siempre decimos, el hombre es la cabeza, ¿no es cierto?, y la mujer el cuello, sé que miramos para donde ella quiere. Bien, entonces, pero tenía razón, ¿por qué? Porque dice por ahí el Sharia Shaul, dice, o Yeshua lo dice, a nadie llaméis, no, Yeshua lo dice, a nadie llaméis vuestro padre. Y ¿saben una cosa? Así como muchos se han robado la función de los Kohanim, de los sacerdotes, para percibir los diezmos y las ofrendas sin derecho, también en muchas teologías se han robado la función de padres, y gente que a lo que no les corresponde se hacen llamar padres, y no estamos llamando del padre ese del catolicismo, que también roza por ahí. Sin embargo, más bien en otras denominaciones, donde el pastor y la pastora se hacen llamar padre y madre, y se roban esta honra que le corresponde a aquellos cuya principal función es representar al Eterno ante sus hijos. ¿Y por qué digo esto? Lo vamos a ver al final, pero lo vamos a adelantar ahora. Porque es a ti, mi hermano, y no a tu pastor, a quien el Eterno va a demandar qué hiciste con tus hijos. Entonces, asumen ese rol de padres, quitándoles la función a los que son los papás biológicos y que tienen la función. Muchos de ellos, y esto nos ha pasado también, aunque quizá donde estuvimos no se hacían llamar papás, pero muchas veces no enseñábamos palabra a nuestros hijos. Total, el domingo voy que les enseñe el pastor. No, también está mal eso, que tú delegues eso que se te va a demandar el día de mañana a ti, que lo delegues en un tercero. No es la voluntad del Eterno, ¿verdad? Por supuesto que el Eterno ha dado también funciones de instruir a los verdaderos Kohanim, a los verdaderos sacerdotes. Pero con esto es un tema que se debe tener cuidado. Nadie debe tomar o atribuirse las funciones de otro. Bien, esta acá, cerramos el paréntesis que se hizo a pedido, para que no malentendamos esto, que nadie tiene derecho, salvo los que te han criado, quizá no son tus padres biológicos, pero son los que te han criado desde que eras pequeño, ¿verdad? Esos son aquellos los que les corresponde la honra y cuya responsabilidad, y por lo cual darán de respuesta, es formarte en los caminos del Eterno. Entonces, ¿qué le corresponde al padre? Por eso les decía que en Proverbios 1:8 también hay una instrucción, como para los hijos, para los padres. ¿Qué le corresponde al padre? Supervisar y corregir cuando la dirección se desvía. ¿Y alguien de ustedes podría decirme cuál es la función que le corresponde a la madre? Porque dice, y no menosprecies la instrucción de tu madre. Dice Romina, la función de la gota, esa que orada la piedra, recordar todos los días, dale, dale, dale. Sin embargo, que no está mal lo que dices, pero sin embargo hay algo más importante todavía que el Proverbio 1:8 le asigna a la madre. Fíjense cuál es. Dice, y no abandones la Torá de tu madre. O sea que la madre le cabe
estar enseñando, como al padre, por supuesto, sino que al padre además le toca corregir, ¿verdad? A uno le corresponde la parte de poner por obra la Torá, la instrucción, a la madre, principalmente, que es la que más tiempo pasa con los hijos. Y al padre le corresponde la otra función que se acuerdan que decíamos, no es lo mismo guardar que poner por obra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es poner por obra? Y hacer lo que el Eterno lo dice. Y guardar significa proteger que no se desvirtúe esa enseñanza en ningún momento, ¿verdad? Y que no se desvíe. Entonces vemos a los padres acá cumpliendo una función en relación a los hijos, en representación del Eterno, de hacer que los hijos pongan por obra y guardar que no se desvíen, ¿sí? Entonces vemos el musar, la corrección, y la Torá, la enseñanza de tu madre. Ven que cuando a veces se dice, especialmente en esta época, reivindicación feminista, y se adjudica que la enseñanza del Eterno, ¿verdad?, es, comillas, machista, comillas, estamos totalmente en desacuerdo con eso. Puede ser que cosas así se hayan dado en las religiones, de un lado, de Occidente y de Oriente, pero no es así la palabra del Eterno, sino que al contrario asigna a la mujer un rol vital en cuanto al nacimiento espiritual, no biológico, al nacimiento espiritual de nuevos hijos del Eterno, que de eso trata también este estudio. Es tremenda la función, el rol de la mujer, y a veces quizás nos han engañado diciendo que, bueno, es un rol menor. No es así, hermano. Como ustedes ven, es fundamental, como decía la hermana Romina. La madre es la que está permanentemente diciendo, poné por obra lo que tu padre nos está enseñando, y el padre, el de transmitir la enseñanza básica, pero además ir corrigiendo que no se desvirtúe. Bien, preciosa la enseñanza para los padres en cuanto al Proverbio 1 en el verso 8. Bien, vamos a ver otra función de los padres en cuanto a representar al Eterno para que los hijos hagan la voluntad del Padre, del Eterno. El Eterno, se lo debes inculcar a tus hijos. ¿Qué es lo que le debes inculcar? Que aprendan a hacer la voluntad del Eterno. Esa es la función de los padres del Eterno. Esa es la función de los padres. Por eso le dice a los hijos, el Eterno te respalda. Esto es un principio muy importante. El Eterno te respalda. ¿Qué quiero decir? A veces uno está en un trabajo, ¿no es cierto? Y hay a mí me pasa en mi trabajo, hay una normativa que dice no se puede hacer esto. Y entonces vienen los usuarios, los clientes, los alumnos, lo que sea, y piden transgredir esa normativa. Y tú dices, mira, esto no se puede hacer según la reglamentación vigente, pero tú sabes que si van con las autoridades, le van a hacer la excepción y se lo van a dejar hacer. Quiere decir que no te sientes respaldado cuando te dicen que apliques una normativa. La autoridad que está por sobre ti les dice que les hace excepción a todos. Entonces no estás respaldado. Pero en cuanto a la palabra del Eterno, Él te respalda. Que, ¿verdad? Si haces todas estas, te doy todas estas funciones porque yo se las voy a demandar a tus hijos también. Entonces, enséñales a hacer mi voluntad todo el tiempo. En Shabbat, fuera de Shabbat, al empezar el día y al terminar el día. Todo el tiempo. Instrúyeles a que aprendan a hacer mi voluntad. Como dicen también, instruye al niño en su camino y aún de viejo no se apartará de él, ¿verdad? Bien, entonces vemos que él dice y le dice a los hijos, honra a tus padres, porque les he dicho que te enseñen a hacer mi voluntad. Entonces, él pone una autoridad sobre ti y le dice a los hijos, y obedecele a él. Es una delegación de autoridad que el Eterno hace sobre los padres. Bien. ¿Qué sigue en este estudio? Bien. ¿Qué es lo que no es la voluntad del Eterno? Fíjense, ¿qué es lo que sería no la voluntad del Eterno? ¿No es cierto? Porque sabemos cuando dice, hágase tu voluntad, sabemos cuál es la voluntad del Eterno. ¿Qué es lo que el Eterno no quiere? Bien. Y se refiere precisamente a los hijos, ¿sí? Bien,
Dice Mateo 8, verso 14, no es la voluntad ante vuestro Padre Celestial que se pierda ni uno solo de estos pequeños. ¿Se dan cuenta que la expresión hágase tu voluntad y se refiere precisamente a la relación padres-hijos en cuanto que son quienes se encargan de transmitir y lograr que esos hijos de grandes continúen haciendo la voluntad del Padre y que además lo enseñen a sus nietos? Mi hermano, no te ocupes solo de tu hijo, preocúpate de que tu hijo le vaya a enseñar eso a sus hijos. Ahí te habrás proyectado y habrás hecho muy bien tu tarea. Habrás sido un siervo fiel, ¿verdad? En toda la casa del Eterno, ocupándote de que tu hijo le vaya a enseñar eso a los hijos de él. Ahí se completa tu tarea. Bien, ahora, fíjense que decimos, bueno, esto es lo que no es la voluntad. Y como Yeshua, los padres representan a Yahvé ante los hijos. ¿Saben que Yeshua también cumplió la función de padre para nosotros, representando al Eterno? ¿Sí? Ustedes miren sus enseñanzas. No es la voluntad de vuestro Padre, o sean perfectos como vuestro Padre Celestial. Él permanentemente en sus enseñanzas nos está enseñando al Padre y nos está diciendo, sean como es Él. Tal es así que cumple la función de Padre, que en la teología esto se ha confundido creyendo que Yeshua es el Padre. Y es un tema con el cual Yeshua es Dios, porque es el Hijo, es deidad de la misma naturaleza, pero no debemos confundir a Yeshua con el Padre. Bien, esto se podría estudiarlo más a fondo, viendo todos los textos que hay. Bien, y como siempre recomendamos, siéntate con tu Biblia y haz tú la investigación, porque si vas a un lado de la teología te van a decir una cosa que ellos creen, y si vas al otro lado te van a decir lo que creen los demás. Pero eso no te será excusa el día que te presente al Eterno diciendo, yo hice así porque me dijo fulano, porque me dijo mengano. Y dice, que no te puse una Biblia bajo el brazo por muchos años, puesta en tu mesa de luz, puesta en una repisa en tu casa, para que por ti mismo vieras qué es lo que quiero. Por eso siempre invitamos a los hermanos, no se queden con este estudio, porque también un estudio es una intermediación. Siéntese cada uno, tome su Biblia, tome un diccionario. Ahora tenemos recursos informáticos, pero como decimos en Argentina, para hacer dulce. Hay muchísimos recursos que puedes tomar para estudiar por ti mismo qué dicen los textos en sus idiomas originales. Hasta el celular. Gracias a tú el que me lo muestras. Porque a veces hasta en las sociedades más primitivas andan la gente con un celular. Bien. Y te descargas la aplicación que vamos a recomendar, MySword. Perfecto, fantástico. Gratuita, te la descargas y la puedes ver. Y si no tienes ese recurso, hay muchos otros recursos, ¿verdad? Bien. Y fíjense lo que dice Isaías capítulo 9, desde el verso 6. ¿Por qué decimos que a Yeshua se le llama Padre, siendo que Él no es el Padre? Bien. Dice en el verso 6 de Isaías 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, ¿verdad? El dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre, ¿verdad? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de Shalom, Shara Shalom, príncipe de paz. Entonces, ¿qué dice? Que a Yeshua se le va a llamar con justicia Padre eterno, porque dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque lo representa de manera perfecta como un padre. Ahora, no es que él sea el padre, también se le dice a Miriam, ¿verdad? Aquella que lo llevó en el vientre, ¿verdad? Dice, será llamado Emmanuel, Dios con nosotros, pero no se le llamó Emmanuel. Era una expresión comparativa. Bien, y también dice que se le llamará Padre Eterno, porque Él también cumple esa función y nos deja un modelo a los padres de estarle mostrando a los hijos, mirá, esto, así es el Eterno. Pero mis hermanos, esto no termina acá. No basta con que le enseñes la letra
de la instrucción a tus hijos, cuando Él dice que le has de representar, dice Yohanan, dice Juan en una de sus cartas, que Dios, ¿qué es? Dios es, ¿no lo hemos visto en la calcamonía en un auto ahí? Dios es amor. Entonces, si quieres representar bien al Eterno ante tus hijos, ellos al verte a ti, tienen que darse cuenta que Dios es amor. Esto es tremendo, hasta dónde llega. Y vamos a poner un pequeño, aparte una cita de un pasaje ahora, ¿verdad? En cuanto a que le importa mucho al Eterno cómo lo representamos. Le importa mucho. Entonces, transmítele la voluntad del Eterno, enséñale a hacer la voluntad del Padre, para que ellos digan, hágase tu voluntad. Pero también dice el Eterno, ojo, que me estás representando, ¿sí? No solo transmitas la letra, transmite el Ruach, el Espíritu. Fíjense que hubo un problema. Hubo un problema que además tiene un significado profético y lo vamos a citar ahora en Bemidbar, Números, capítulo 27, en la traducción de Junman, que es una traducción desde la Septuaginta. Dice lo siguiente: el Adón, el Señor, a Moisés: asciende a este monte Abarim y ve la tierra de Canaán que yo voy a dar a los Bené Israel, a los hijos de Israel. Y la dice, porque te desviaste de mi palabra en el desierto de Sin, cuando la asamblea de los hijos de Israel me contradijo, cuando tú me debías santificar, ¿verdad?, ante los ojos de ellos. ¿Se dan cuenta? Moisés cumplió muy bien toda su función, porque nada tenemos que decir de él, pero justo falló en un punto principal: no representó debidamente el amor del Eterno. Razón por la cual se le niega la posibilidad de entrar, después de 40 años en el desierto, se le niega la posibilidad de entrar a la promesa. Esto es tremendo, mi hermano. ¿Qué quiere decir esto? Por supuesto que esto tiene un mensaje profético, y es que la salvación no se alcanza solo por la letra de la ley, sino a través del Ruach que transmite Yeshua, el amor, ¿verdad? O sea que no es suficiente transmitir la letra de la ley, no es suficiente para entrar a la promesa, a la vida perdurable, a la salvación, sino que además es necesario transmitir el amor. ¿Y quién introdujo al pueblo a la tierra prometida? Si no es Josué, quien fue un varón que siempre estuvo fiel al lado de Moisés. Todos los días, desde muy joven, siempre lo sirvió, lo ayudó, lo acompañó, lo asistió con amor. Entonces, siendo un ejemplo de amor hacia aquel que estaba casi haciendo como su padre, ¿verdad?, le fue dado y premiado que entrara él a todo Israel a la tierra prometida. Y siendo Josué, cuyo nombre es Yehoshua, cuyo nombre es Yeshua, el modelo de quién es el que nos va a hacer entrar a nosotros a la vida perdurable, a la promesa, Yeshua. Bien, ¿por qué? Porque representó no solo la letra, sino representó el Ruach, el Espíritu. En cambio, Moisés solo, ¿verdad?, representó la letra. Yo creo que Moisés muchas veces representó al amor. Muchas veces, en vez de contestar, se postraba a los ojos a los pies del Eterno e intercedió por el pueblo montones de veces. Pero el Eterno le estaba demandando por su función perfección. Aquel que entrara al pueblo a la promesa debía ser perfecto, como lo es Yeshua, que es perfecto en todo. Él es a quien le es dado entrar en la tierra a la salvación, ¿verdad?, al pueblo. Es tremendo. Entonces, por eso decimos que el Eterno nos demanda a los padres que le representemos no solo en transmitir, mira, tienes que hacer esto, y si no, te voy a corregir, como es la función del padre, pero ojo, la corrección
debe ser guiada por el amor, porque no nos estamos representando a nosotros mismos, estamos representando al Eterno ante nuestros hijos. Somos quienes le estamos llevando a los hijos a aprender a hacer la voluntad, a que ellos digan, hágase voluntad, con verdadero deseo y amor de hacerlo. ¿Por qué? Porque han visto a un Padre que representa al amor del Padre Eterno. Esa es la relación que vemos. Entonces, a la puerta de la promesa, Moisés no pudo entrar por no haber contado correctamente el amor del Padre en todo tiempo. En un momento, pobre Moshe, y la verdad que nos sentimos dolidos también de ver que cayó, no nos gozamos, pero tiene un mensaje profético, y es que solo guardar los mandamientos a rajatabla no alcanza, no sirve para alcanzar la vida perdurable. Pero sin embargo, es un elemento sin el cual tampoco se alcanza la vida. Si no guardas los mandamientos, no alcanzarás vida, pero si los guardas sin amor, tampoco. Por eso dice ahí en 1 Corintios 13, dice, si no tengo amor, de nada me sirve, ni aunque tenga profecía, ni aunque tenga toda la revelación, los milagros, todo, si no tengo amor, de nada sirve, dice Shaul, Pablo en 1 Corintios, ¿verdad? Bien, para terminar, mis hermanos, un mensaje especial para los padres que deben representar a al Eterno ante sus hijos, pues les será demandado en algún momento. El Salmo 127. Lo vamos a leer completo, no sé cómo vamos con el tiempo, pero es cortito. Bien, dice así: si Yahvé no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Yahvé no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Verdad? En vano es que te levantes de madrugada y que tarde te vayas a descansar y comas pan de afanes, pues lo que el Eterno ha determinado a darte te lo va a dar mientras estás durmiendo, no mientras estás afanándote en ello. También esto habla no solo de lo material, fíjense, habla también de la descendencia. ¿Sí? Mientras duerme la mamá, crece en su vientre el bebé y no tuvo que esforzarse para tenerlo. Bien, dice también lo siguiente, el Salmo 127. He aquí, herencia de Yahvé son los hijos, y una recompensa el fruto del vientre. Como saetas, esto es como flechas, ¿sí?, en las manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Esto quiere decir que saetas en las manos del valiente, que hace el valiente, apunta y los envía al blanco para que den y su propósito llegue a donde tiene que llegar. Esa es tu función como padre, ¿verdad? Bien, y dice más aún el Salmo 127. Cuán bienaventurado es el varón que llena su aljaba, es el estuche de las flechas, el que llena su aljaba de ellos. Fíjense lo que va a pasar cuando este varón haga de esta manera. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos. ¿En dónde? En la puerta. ¿En qué puerta? En la puerta donde estaba Moshe y no pudo entrar, por no representar correctamente al Padre. En la puerta de la promesa, a las puertas de la salvación. Entonces dice que no será avergonzado cuando hable contra, ¿con quién? Con sus enemigos. ¿Saben quiénes son los enemigos? El acusador. Los hijos son los que darán testimonio por ti de lo que hiciste como padre. No te van a preguntar a ti, ¿y qué Atuel? Que en ese momento no va a estar así de soñoliento, va a estar muy despierto. Me están por preguntar algo el padre, Yeshua, ante quien todos te compareceremos. Atuel, ¿qué hiciste con tus hijos? No te va a preguntar así, va a decir, ¿dónde están tus hijos, Atuel? Ellos darán testimonio de lo que hiciste con ellos. Así que, mis hermanos, no se preocupen de lo que lo que habéis de decir. Como suele decir mi hermano José, prediquemos con lo andado, con lo que se ha hecho. Esa debe ser nuestra predica, no lo que decimos, sino lo que se ha hecho. ¿De acuerdo, mis hermanos? Bien,
Entonces aquí vemos nosotros esta gran relación que hay entre honrar al padre y a la madre y que se haga la voluntad del Eterno. ¿Mi amén? Bien, si hay algún comentario lo hacemos ahora, y si no, yo los invito, nos ponemos de pie y vamos a proceder a dar gracias al Eterno por esta palabra, pero más que nada para que esta palabra eche profundas raíces en la vida de cada uno de los padres y en la vida de cada uno de los hijos. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.